más, comienzo al pleno extraordinario. Primer punto del orden del día, dictamen de operación de tesorería por importe de 2.990.000 euros. Tiene la palabra el portavoz de Hacienda. Sí, como ustedes saben, año tras año y siempre cercano a estas fechas en las que nos encontramos, nos vemos la obligación de renovar una póliza de tesorería concertada muchos años atrás. Un año más y ante la imposibilidad económica de liquidarla por completo, nos vemos la obligación de renovarla. Pero, como siempre, y como también viene pasando estos años atrás, haciendo el esfuerzo de rebajar esa póliza de tesorería. Este año la rebajaríamos en 110.000 euros, por lo que quedaría en 2.990.000 euros. Una vez más, y desde el equipo de Gobierno, pedimos el esfuerzo a todos los grupos políticos de que aprueben esta póliza de tesorería de forma que quede aprobada por mayoría, ya que entendemos que la póliza de tesorería sea aprobada. Si es aprobada por todos, es ni más ni menos que una seña de responsabilidad, porque todos los grupos políticos tenemos responsabilidad tanto en el funcionamiento del ayuntamiento como en el de la prestación de los servicios que este ayuntamiento hace a sus ciudadanos. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, suscribir una operación de tesorería con la entidad financiera Caja Rural de Jaén, con duración de un año por importe de 2.900.000 euros. El plazo de vigencia de la operación de un año a contar desde la formalización. La formalización deberá estar la operación formalizada antes del 18 de diciembre de 2016. El órgano de contratación, lógicamente, sería el Pleno de la Corporación. La liquidación de intereses sería trimestral. Las condiciones financieras, el tipo de interés fijo del 2,28 anual, comisiones aplicables ninguna y el tipo de demora del 2,28%. Y garantía la personal de la Corporación. Segundo, notificar esta resolución a las entidades financieras interesadas al efecto ante el secretario de la Corporación y dar traslado de la misma a los servicios de tesorería e intervención. Intervención, Izquierda Unida. Sí, a mí me gusta siempre que tenemos este pleno hacer un poquito de memoria. Y en lo que se ha convertido esta póliza de crédito, que hay que recordar que no es que el ayuntamiento pida esos casi 3 millones de euros, sino que ya se obtuvieron, se gastaron y seguimos dando la patada hacia adelante, renovándola, pagando intereses y, bueno, y viendo a ver cuándo vamos a llegar. Por eso digo que siempre me gusta hacer un poco de memoria y estas pólizas de crédito se llevan haciendo desde la época de Eusebio Ortega, que si mis datos no son erróneos, se dejó una póliza de crédito por renovar de 1.200.000 euros. Cuando entró el Partido Popular, aumentó estas pólizas hasta 3.495.000 euros, si no lo tengo, si los datos no son erróneos, al máximo que se le permitía a la ley que podía endeudarse, 29,9%. Y aparte nos metió en un consorcio de haciendas locales junto con el apoyo del Partido Socialista, lo que impedía endeudarse a largo plazo y encorsetaba al ayuntamiento a la hora de ese endeudamiento y de esa financiación de la deuda. Con ese encorsetamiento, pues, vuelvo a repetir, la única opción que nos daba era la póliza de crédito, se aumentó hasta el 29,99%. Una deuda mal estructurada, con altísimos intereses por aquel entonces y que es imposible condonarla en corto plazo, dejando la tesorería de este ayuntamiento pues, bastante mal. La situación es la siguiente, como bien ha dicho el concejal de Hacienda. Este ayuntamiento no puede hacer frente a esas pólizas de crédito, o esta póliza de crédito, perdón, que antes eran dos. Es una cantidad desorbitada que no se puede pagar antes del 31 de diciembre. Ante esta tesitura, si no se aprueba esos 2.990.000 euros antes del 31 de diciembre, pues el colapso será total. Y lo mejor de todas estas cosas es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que son culpables tanto de ese endeudamiento como ese encorsetamiento, año tras año, unos nos piden que seamos responsables de aprobarlo, otros miran por el otro lado como si las cosas no fueran con ellos, justificándose en miles de excusas que siempre son bastante recurrentes. Y pues nos vemos que un año más se ha reducido 110.000 euros. A este paso nos quedan en torno a 30 años para poder quitárnoslas de encima.
Anteriormente nos tocaba siempre sacar las castañas del fuego, cosa que nosotros no tenemos culpa de estas pólizas, pero todos los años teníamos que hacer de valentía y de ser responsables, y aprobábamos las pólizas. Ahora, como pues no somos decisivos, le pasan muchas veces las tornas al grupo de ciudadanos que sostiene al Gobierno y que lo aprueba todo, y con una implicación personal más de su portavoz, puesto que hay que recordar que en aquella época era la concejala de Hacienda con el Partido Popular. Entonces, yo el año pasado votaba en contra, porque vuelvo a repetir, nosotros no creemos en este tipo de operaciones de tesorería, ni hemos sido culpables de ninguno de ellos, pero este año, será por la época navideña o no sé decir cómo, voy a hacer un órdago a la grande. Es mi primer turno de palabra y quiero escuchar el argumentario de los distintos grupos que me van a continuar. Si ellos reflexionan y consideran que todos deben ser por el bien de nuestra ciudad que se aprueben esta póliza de tesorería, pues yo voy a cambiar mi voto negativo por una abstención. Solo lo voy a hacer si veo que los distintos grupos reflexionan de la importancia que es aprobar dichas pólizas. Y es abstención, lógicamente, porque, vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo con este tipo de endeudamiento y, además, nosotros no hemos sido los culpables de la misma. Por lo tanto, con nuestra abstención, si vemos realmente que la gente ha reflexionado y ve que es lo mejor por nuestro pueblo, el equipo de Gobierno del Partido Socialista puede contar con nuestra abstención. Perdone que lo he entendido. ¿Con su abstención, ha dicho? Pero necesitamos mayoría absoluta. Vale. ¿Grupo de Ciudadanos? Sí, buenas tardes. Bueno, pues yo no voy a volver a repetir lo que ha dicho José Manuel y lo que ha dicho Rodri, porque tienen la razón en toda la historia que ha contado José Manuel volviendo hasta atrás. Yo me voy a centrar en el tema de hoy y, efectivamente, pues leyendo el informe de la intervención, pues nos dice que resulta imprescindible concertar la mencionada operación de tesorería porque, de no hacerlo, resultaría inviable la realización de pago alguno, incluyendo los de nóminas y ejercicios cerrados, y el pago del resto de operaciones financieras a largo plazo. Es decir, que si no se aprueba hoy por mayoría absoluta esta operación de tesorería, pues es que se colapsaría el ayuntamiento, no podría seguir funcionando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodri, de que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de aprobar esta póliza, y nosotros, por supuesto, que la vamos a aprobar, igual que la aprobamos el año pasado, pero no porque nadie nos diga ni nos presione ni nada, porque si no creyéramos que era necesario, no la aprobaríamos, pero sí la vamos a aprobar. Y nos alegramos también de que el Partido Socialista pues reconozca que esto debe de ser una concienciación de todos los grupos, porque hace años, cuando nosotros llegamos al Gobierno, nos encontramos con una póliza de 1.295.000 euros, pues entonces no había esa conciencia y no se aprobaba, solamente pues lo aprobaban algunos, los demás pues consideraban que no, pero la verdad es que vamos evolucionando y cuando uno gobierna pues se da cuenta de las dificultades que hay y de la responsabilidad que hay que tener. Y ellos, el Partido Socialista, los miembros que hay ahora, pues llevan ya varios años gobernando, algunos de ellos, y saben que sí, que hay que hacerlo, y espero yo que siga siendo así el resto de años, ¿no? Entonces, pues en aras a esa responsabilidad nosotros vamos a votar que sí, igual que lo hicimos el año pasado. Partido Popular. Buenas tardes. Nosotros desde el Partido Popular entendemos la palabra responsabilidad con un significado algo distinto a lo que otros compañeros de corporación han expresado hoy esta tarde. El sentido del voto del Partido Popular esta tarde será votar en contra a la operación de tesorería, ya que, aun siendo una operación de tesorería a corto plazo, cuyas finalidades tienen atender la necesidad transitoria de tesorería, no se está haciendo esa utilización de esta operación de tesorería a corto plazo y se está reiteradamente desde hace más de 10 años haciendo una operación a largo plazo encubierta y que se está aprobando en fraude de ley.
Esto no es una cosa que diga el Partido Popular, porque así lo reflejan dos informes, tanto el informe de intervención de este ayuntamiento en su punto 5, que dice literalmente que desde el punto de vista financiero se está destinando a la dotación de recursos para la actividad cotidiana de la corporación y no cumple con los requisitos legales. Y también lo dice reiteradamente, en el mismo sentido, el informe del secretario. En las deducciones que saca, a una vez analizado el informe, dice también literalmente que el problema es que no se está utilizando esta operación para sustituir a la anterior, lo que lleva consigo un uso fraudulento, por eso hemos utilizado antes el término, no es nuestro, sino que es de los propios informes de los técnicos, un uso fraudulento de la ley, al ser, en el fondo, una operación a largo plazo. Entonces, son más los motivos que nos llevan a votar en contra de esta operación de tesorería. Ahora mismo hemos adelantado dos de los motivos que creo que dentro de la responsabilidad que tanto el Partido Socialista como desde Izquierda Unida o Ciudadanos han apelado, también tenemos que tener el sentido de responsabilidad política a la hora de actuar, no al margen de la ley, porque estos informes vienen a decir en este sentido eso. Lo mismo que nosotros pedimos a la ciudadanía que actúen y se comporten conforme a la ley, nosotros como políticos no podemos ser menos y tenemos que tener un comportamiento consecuente con lo que también trasladamos a la ciudadanía. Por eso es por lo que le he dicho al principio de la intervención que desde el Partido Popular nosotros el sentido de la palabra responsabilidad como tal, como ustedes están intentando trasladar, no la entendemos porque en base a estos dos informes de técnicos municipales que están adjuntos, y no sé si es que no lo han leído ninguno de los compañeros de la corporación, están adjuntos al dictamen, ponen esa puntualización en la propuesta que hoy se trae aquí a pleno. Y en la siguiente intervención diremos otros motivos por los que nos llevan a votar en contra y que deberían de tenerse en cuenta pues, a lo largo del año que viene, pues, para que no vuelva a pasar lo que año tras año en el mes de diciembre solemos vivir los ciudadanos y nosotros aquí en un pleno extraordinario. ¿PSOE? Sí, bueno, yo pues con intención de seguir explicándole a los ciudadanos qué significa también para nosotros la palabra responsabilidad. También significa responsabilidad no crear una póliza de tesorería de 3.570.000 euros. Y eso no lo creó este equipo de gobierno ni el anterior. Eso lo creó el equipo de gobierno del año 2003 al 2007. Entonces, también es responsabilidad la de endeudar a la ciudadanía, o en este caso a este ayuntamiento, por muchos años. Y eso no es responsabilidad de ninguno de los que estamos aquí, o a lo mejor sí, de los que estaban gobernando en el año 2003-2007, entre los que usted, Trinidad, se encontraba. Esa responsabilidad es de su equipo de gobierno de entonces. Y hay quien forma parte de ese equipo de gobierno que hoy por hoy milita en Ciudadanos y está asumiendo esa responsabilidad, porque en realidad de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de responsabilidad para aprobar por mayoría esta póliza de tesorería es porque tenemos claro a día de hoy que en los próximos años sí o sí vamos a tener que seguir teniendo la necesidad y la obligación de aprobar una póliza de tesorería, porque por desgracia no vamos a contar con 3 millones de euros en el mes de diciembre para poder liquidarla. Entonces, de lo que se trata exclusivamente cuando nosotros apelamos a la responsabilidad es a la de crear las bases para que mande quien mande en este ayuntamiento en estos años y en los venideros, a sabiendas de que en muchos años, por desgracia, como digo, no vamos a poder eliminar la póliza de tesorería, se sienten las bases para que todos los grupos de gobierno, todos los grupos políticos que compongan este pleno en el futuro, sepan que a finales de año tienen que seguir haciendo el esfuerzo de rebajar la póliza de tesorería y de aprobarla entre todos. Repito, responsabilidad para eliminarla y que sea un problema asumido por todos, porque entiendo que a día de hoy este problema fue creado por todos. Y responsabilidad también, señora Trinidad, para que aquellas personas que en su día elevaron la póliza de tesorería al máximo, hoy hagan por dónde para que este equipo de gobierno y los venideros puedan llevar a cabo
su ejercicio de responsabilidad, afrontando los pagos necesarios, manteniendo los servicios que este ayuntamiento presta y cumpliendo con todos y cada uno de los pagos. Como bien ha dicho José Manuel Tenorio, ellos, Izquierda Unida en su día, no tuvieron responsabilidad sobre la creación de la póliza de tesorería porque han estado siempre en la oposición, pero sí durante 4 años estuvieron apoyando al equipo de gobierno socialista para que este problema, que es de todos, vuelvo a repetir, no es un problema del equipo socialista que hoy por hoy está gobernando esta ciudad, sino que es un problema de todos, estuvo apoyando, como digo, la aprobación de la póliza de tesorería para evitar los posibles problemas que se pueden tener de no llevarlo a cabo. Yo le vuelvo a insistir al señor Tenorio, no depende nunca de lo que hagan los demás, sino de lo que cada uno tiene que hacer en cada momento. Y lo que no entiendo ni entienden la mayoría de los ciudadanos es que durante 4 años haya estado aprobando la póliza de tesorería y a día de hoy, como ya hay otro que tiene responsabilidad y que entiende los problemas que puede tener este ayuntamiento, lo esté aprobando, pues yo ya no tengo obligación de hacerlo. Entiendo que ahí se equivocan, que sí o sí deberían de aprobar la póliza de tesorería Izquierda Unida, Ciudadanos, como ya ha dicho que lo va a hacer, y el Partido Popular, aunque haya dicho que no, debería de reconsiderarlo y decir que sí, porque entiendo que de lo que se trata es exclusivamente de sentar las bases para que este problema que cada equipo de gobierno año tras año está teniendo no se tenga en un futuro. Entiendo que si todos los grupos políticos nos ponemos de acuerdo, dejará de ser un problema y se podrá trabajar con responsabilidad en arreglar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, que es para lo que estamos aquí. Por lo demás, vuelvo a insistirle, responsabilidad de arreglar los problemas y también responsabilidad a la hora de crearlos. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta, Trinidad. Más turno de palabra, Izquierda Unida. Yo quiero preguntarle al Partido Popular si del año 2003 y 2007, que ellos aprobaban anualmente las pólizas de tesorería, actuaban en fraude de ley. Ustedes actuaban en fraude de ley. Entonces, ¿cómo recriminan a los demás que actúen en fraude de ley? Es un poco incomprensible. La de ley del embudo, cuando a mí me toca, sí lo hago, cuando le toca a los demás, está muy mal hecho. Dentro de 30 años, ¿quién sabe quién estará aquí? Yo seguro que no. Veremos quién aprueba y quién termina de finiquitar esta póliza de tesorería y esta carga anual que va llevando este ayuntamiento. Pero vuelvo a repetir, se hizo en muy malas formas, de muy malas maneras, en el sentido de que primero nos metieron en un encorsetamiento financiero con esa ley de las haciendas locales que encorsetaba y no dejaba reestructurar deuda ni dejaba ampliar deuda a largo plazo, y después hicieron estas pólizas de tesorería. Entonces, que nos hablen ahora de fraude de ley, pues claro, un poco raro. Solo aclarar una cosa al concejal don Rodrigo Checa. Nosotros no apoyamos al PSOE durante 4 años, apoyamos a la ciudad de Baeza. Nosotros nos sentimos responsables de que a Baeza no se la podía dejar pagar 3 millones. Lógicamente, en ese momento el equipo de gobierno era el Partido Socialista, pero no nos quedaban más narices, puesto que los pocos responsables del Partido Popular, corresponsables de esas pólizas, se negaban año tras año a aprobarlas. Entonces, nosotros estamos en la tesitura, que vuelvo a repetir, cuando nosotros no habíamos generado ningún euro de esas pólizas, nosotros nos veíamos en la tesitura de decir, ante la irresponsabilidad del Partido Popular, que año tras año vota en contra de una deuda que parte la generaron ellos, o lo sacamos adelante o hundimos el pueblo. Entonces, no nos queda más remedio que tirar adelante. Como ahora ya le han dado un apoyo tácito al Partido de Ciudadanos de que se la van a aprobar, yo pedía en este pleno, y por eso, al ser mi primer turno de palabra, no había oído el resto, esperaba y deseaba que la gente fuera un poquito más concienzuda y pensara más en lo que estamos haciendo o lo que podemos dejar de hacer. Vemos que una vez más, un año más, tampoco nos sorprende, la verdad, después de tantos años, tampoco nos sorprende que el Partido Popular se arrogue en el no. Yo vuelvo a repetir, yo ofrezco una abstención si la gente sobre todo la corresponsable de esta deuda,
se arroga esa responsabilidad y dice, pues mira, como yo he sido corresponsable, ya no vamos a mirar para atrás, vamos a mirar para adelante y vamos a dar por lo menos un voto de abstención, que es lo suficiente. Con el voto de Ciudadanos y el Partido Socialista tiene suficiente para aprobarla. Vamos a dar un voto de abstención, puesto que hemos sido corresponsables de esa deuda. Pero vemos una vez más que no es... Que los cogeneradores de esa deuda no son responsables. Por lo tanto, no vamos a ser responsables los que no hemos tenido ningún tipo de responsabilidad en dicha deuda. Ciudadanos. Bueno, pues yo en primer lugar pues voy a hacer un reconocimiento a que el año pasado se redujo la póliza en 100.000 euros y este año se ha reducido también en 110.000 euros. Es un reconocimiento al equipo de Gobierno y sobre todo al concejal de Hacienda. Y como no me va a quedar más remedio después de oír a los demás, pues voy a hacer un poco de memoria. Nosotros, como he dicho antes, heredamos la póliza de 1.295.000, pero es que en el 2005... había dos pólizas, esa y otra que se creó de 2.069.000, que luego en marzo de 2007, antes de acabar esa legislatura, pues subió a una única póliza, se juntaron las dos, de 3.570.000 euros. Entonces, yo creo que aquí responsables somos todos. Pero es que luego en 2009, cuando Izquierda Unida tuvo que apoyar que el Partido Socialista hiciera una operación de 3.970.000 y lo apoyó después, pues no vemos por qué unas veces sí, otras veces no. Hay que ser responsables, cada uno desde su punto de vista, sin tener en cuenta lo que hagan los demás. Y además vamos a cambiar ya de una vez por todas la manera de hacer política, del no por el no, como tú lo dices ya es malo, si lo digo yo es bueno, si gobierno me gusta que lo haga, si no gobierno esto en la oposición de otra manera. Por favor, vamos a cambiar, que hicimos muy buenos propósitos el día de la toma de posesión, pero es que muchos se están olvidando. Yo pido aquí que todos votemos que sí y que no se abstenga nadie y que lo saquemos adelante y que cuando haya que decir que no, pues decimos también que no. Pero en este punto se lo voy a pedir a Izquierda Unida y se lo voy a pedir también al Partido Popular. Y que, por favor, que vamos a votar que sí y que a partir de ahora todos los puntos que haya en este pleno, no en este pleno sino en la legislatura, que lo llevemos a cabo con una responsabilidad como si nosotros estuviéramos gobernando, porque nos podría pasar lo mismo. Y que cuando haya que ser que no, pues que también digamos que no y presionemos a quien gobierna ahora para que hagan las cosas como se deben de hacer. Partido Popular. Bueno, pues antes de nada, decir que tras escuchar a los distintos portavoces de los partidos políticos de la corporación, tenemos que decir que, como hemos dicho en la primera intervención, mantenemos el voto en contra a esta operación de tesorería, principalmente por lo que hemos dicho en la primera intervención, que hay dos informes que dicen que se está incumpliendo reiteradamente y año tras año la ley, que se está actuando al margen de la ley, ya que es un uso de fraude de ley y que parece ser pues, que aquí los demás portavoces de la corporación, de los distintos partidos, pues lo asumen como una cosa normalizada y legal. Y después también tenemos que decir que ya que ustedes no llevan ni un año, ni dos, ni tres, sino que obviamente son más de 9 años y medio los que llevan gobernando esta ciudad, y durante todos estos años han ido manteniendo reiteradamente una postura que ha sido la de traer a un pleno extraordinario en los meses de diciembre una póliza de tesorería año tras año sin dar opción a que haya otra posible solución. Entonces, hemos tenido que escuchar, y lo hemos escuchado nuevamente hoy aquí, tras muchos años, que nosotros seguimos teniendo la responsabilidad de la situación económica de este ayuntamiento y sí queremos recordar que no es lo mismo generar esa deuda que haberla asumido. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar nuevamente. A lo mejor a ustedes no les queda claro, a la ciudadanía sí, porque ya son muchas las veces que hemos tenido que hacer
un análisis de por qué el Partido Popular tuvo que hacer esas operaciones de tesorería y por qué incrementó esa deuda. Y no vamos a tardar mucho y no se desespere, señor portavoz de Izquierda Unida, porque lo vamos a resumir en muy pocas palabras. Cuando nosotros entramos a gobernar, y solo hemos gobernado 4 años y en minoría, tuvimos que asumir el endeudamiento que había de 2 obras grandes, que eran el Teatro Montemar y que era el centro de salud. Las 2 obras, entre las 2 obras, había más de 2 millones de euros. Y, además de estar la obra incompleta y paralizada, estaban sin pagar. Y estaban incompletas porque las empresas, evidentemente, al no recibir ni un céntimo de euro, decidieron paralizar la obra y cerrarla y quedarse con las llaves hasta que ese impago no se solucionara. Entonces, nosotros tuvimos que asumir, no crear la deuda, que es lo que ustedes nos están diciendo. Nosotros hemos creado esa deuda, no. Nosotros entramos a gobernar y encontramos esos 2 proyectos que los generaron, lo empezaron y tuvieron una falta de planificación, fue el Partido Socialista, que lleva gobernando en Baeza por muchos años. Entonces, nosotros fuimos responsables y tuvimos que aprobar esa póliza de tesorería, que les recuerdo que las trajimos aquí a pleno y que ustedes, algunos miembros y la que hoy es alcaldesa, votaron en contra de esas operaciones de tesorería, cuando ustedes eran los que habían creado esa deuda. Y ese incremento de la póliza anterior, que se eleva hasta los 3,5 millones, es debido a esa mala gestión que el Partido Socialista tiene. Pero es más, ahora se nos apela a esa responsabilidad cuando durante esos 4 años ustedes votaron reiteradamente en contra. Entonces, es lo que le venimos a decir. Hemos recordado eso y continúo con la exposición que desde el Partido Popular queremos hacer. La responsabilidad nosotros creemos que es doblemente atribuida al equipo de gobierno, primero porque ya han pasado 9 años y ustedes han gobernado durante estos años y esa responsabilidad no se ha traducido a otra cosa que no sea año tras año traer esa posibilidad de tesorería, sabiendo que está en fraude de ley y teniendo 2 informes de 2 de los técnicos municipales diciéndole que no estamos actuando conforme a la ley. Y después, segundo, ¿por qué le atribuimos doblemente esa responsabilidad? Porque le hemos dicho ya en numerosas ocasiones y se lo hemos dicho ya en numerosos años cuando hemos vuelto a traer o han vuelto a traer esa póliza de tesorería. Nosotros, por lo menos desde el Partido Popular, tendemos nuestra mano para que no aquí no se despache este tema, porque es un tema muy importante y no se puede despachar en un simple pleno, en una simple intervención o en una simple rueda de prensa que se dé pues para decirle a los ciudadanos que es que el Partido Popular no vota en contra. No, este problema se tiene que solucionar durante y a lo largo del año. Entonces, se le dará o se verá las posibles soluciones que se le puedan dar al problema. Los partidos políticos, si quieren que nosotros tomemos participación de esas reuniones, podremos aportar posibles soluciones y se podrá decidir y discutir cuál es la mejor para los intereses del ayuntamiento y para los intereses de los ciudadanos. Entonces, por eso le decimos que nosotros no entendemos la responsabilidad desde el sentido que ustedes nos están trasladando, porque responsabilidad para nosotros es no solo, porque para nosotros lo que ustedes año tras año hacen, para nosotros significa que solucionan el problema puntual un año, pero lo dejan aplazado para otro año. Y lo que están diciendo los 2 portavoces, tanto de Izquierda Unida y de Ciudadanos, que es que tenemos que ser responsables, que se espera que aprobemos, es que nosotros queremos trasladarle a ustedes que lo que ustedes están haciendo aquí es un fraude de ley también. Y usted está apelando, como portavoz del Partido de Ciudadanos, está apelando a que incurramos en una ilegalidad. Entonces, nosotros eso no lo podemos trasladar a la ciudadanía. Nosotros entendemos que sí, un año, porque también nos lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Ustedes durante esos 3 años incurrieron en fraude de ley, sí, pero es que nosotros tuvimos muy poco periodo de tiempo para darle una solución viable. Lo primero era teníamos que decidir entre devolver subvenciones por obras incumplidas que no teníamos. Está consumiendo su tiempo, ha terminado. Sí, ¿puedo terminar? Termina. Vale, gracias.
Y entonces lo que queremos es eso, nuestro sentido de responsabilidad. Si ustedes a partir del año que viene empiezan a dialogar, a trabajar para que no tengamos que volver a traer esa nueva póliza de tesorería o se rebaje considerablemente, nuestro sentido de la responsabilidad será apoyar al equipo de gobierno, trabajar con el equipo de gobierno y en este caso no podemos hacer otra cosa que votar en contra porque vemos que esta situación se va a ir dando año tras año y vamos a seguir cometiendo el fraude de ley que ustedes están intentando trasladar al Partido Popular para que entre a participar en eso. Soy. Perdón. Por empezar mi intervención en el orden en el que lo han hecho mis compañeros de corporación, decirle a José Manuel Tenorio que verdaderamente lo que queremos y lo que pretendemos no es que se apoye al Gobierno local, al Partido Socialista, sino que se apoye, como bien has dicho, José Manuel, al Ayuntamiento, que es como entendemos que el Grupo Izquierda Unida lo está haciendo durante 4 años y como entendemos que lo está haciendo ahora el Grupo Ciudadanos, ayudando al Ayuntamiento, no al Partido Socialista, porque si no se aprueba la póliza de tesorería, los problemas no los va a tener el Partido Socialista, los va a tener el Ayuntamiento, que se va a ver mermado a la hora de poder llevar a cabo los servicios que presta a los ciudadanos, que son los verdaderos perjudicados de esto, de que no se apruebe la póliza de tesorería. Entonces, vuelvo a recalcar que lo que pretendemos es que se vote un sí y que se apruebe por mayoría de todos los grupos políticos, porque entiendo que es sentar las bases para que este problema, que como digo, por desgracia lo vamos a tener durante mucho tiempo, deje de ser un problema para el equipo de gobierno, sea cual sea el partido político que esté gobernando en el futuro. Entonces, vuelvo a repetir, se trata de ayudar al Ayuntamiento, no en este caso al Partido Socialista, que es el equipo de gobierno, porque si el día de mañana gobierna Ciudadanos, gobierna Izquierda Unida o gobierna el Partido Popular, tendrán el mismo problema. Ojalá dispusiéramos el año que entra de 3 millones de euros para poder eliminar la póliza de tesorería, pero todos sabemos que no es así. Luego, lógicamente, quisiera también agradecer el esfuerzo que está haciendo el Grupo Ciudadanos, porque sí entiendo que es responsable de su actitud al votar favorablemente a esta póliza de tesorería, ni más ni menos que porque entiendo también que lo que ellos ven es que se ayuda al funcionamiento de todo el ayuntamiento, no de un equipo de gobierno. Y por otro, Trinidad, de verdad que debemos de hacer todo un esfuerzo de memoria, todos. Usted se ha ido al año 2003-2007. O anteriormente, al Gobierno de Eusebio. Sí, usted ha dicho que se encontró en el año 2003 el Gobierno del Partido Popular con una póliza de tesorería de 1.200.000 euros y con 2 millones pendientes de pago a proveedores, ¿no? Por obras que estaban pendientes de finalizar. Pero se le olvida decir en su intervención que el Partido Socialista en el año 2007 se encontró con 9,5 millones pendientes de pago, más la póliza de tesorería que el Partido Popular elevó. Vale, voy a dar por bueno que por los motivos que usted ha dicho, pero de 3,5 millones a 9,5 millones, yo puedo entender que en 4 años no dé tiempo a eliminar una póliza de tesorería de 3.570.000 euros. Lo puedo entender porque es que lo estamos viviendo en nuestras carnes. Lo que no entiendo, bajo ningún concepto, y ya con este van 5 años y medio como concejal en este ayuntamiento, lo que no entiendo es que en 4 años haya dado tiempo a gastar 9,5 millones y no haya dado tiempo a pagar esos 9,5 millones a los proveedores. Eso no lo entiendo yo ni lo entiende nadie. Porque da tiempo a gastar, pero no da tiempo a pagar. Vamos a ser responsables y vamos a tener memoria para todo. Yo apelo a lo de generar y asumir que usted ha puesto. Nosotros, el Partido Socialista, en los últimos 9 años y medio, ha asumido la deuda del pago a proveedores que ustedes generaron en 4 años. ¿Es cierto o no es cierto? De hecho, le puedo poner un ejemplo muy significativo sobre su labor de gobierno en esos años. La avenida de Andalucía está plantada de palmeras. Se pagó esa factura, que eran 480.000 euros aproximadamente, se pagó en el año 2012. 2012, ¿eh? 5 años después de que el Partido Popular dejara de ser equipo de gobierno en este ayuntamiento. Y como esas, muchas tantas.
como esas, muchas tantas, hasta un total de 6,5 millones, que es lo que se aprobó en el plan de pago a proveedores. La inmensa mayoría de esas facturas eran generadas entre el periodo 2003 y 2007. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho en muchas ocasiones en este ayuntamiento, que el Partido Socialista en los últimos 9 años no solamente no ha generado más deuda para este ayuntamiento, no, sino que ha pagado la deuda que el Partido Popular generó en 4 años. Y hemos asumido, y utilizo los dos verbos que usted ha utilizado en su intervención, hemos asumido que tenemos la responsabilidad de pagar lo que ustedes generaron como deuda. Y ahí están los números. A día de hoy, el plan de pago a proveedores son 6,5 millones y la inmensa mayoría de esas facturas corresponden a épocas del año 2003-2007. Y le vuelvo a poner el ejemplo mayoritario de esas facturas. El ejemplo mayoritario, Las Palmeras. 480.000 euros en Palmeras que se pagaron en el año 2012-2013. Eso es generar y asumir. Eso es generar y asumir. Y también tener un poquito de memoria. Vuelvo a repetir y no quiero ser muy pesado con el tema de lo que uno ha generado y otro ha asumido. Pero sí ha quedado claro con estas cifras que el Partido Popular en 4 años generó bastante más deuda que la que tuvo que asumir. De hecho, 3 veces más. 3 veces más en 4 años. En 4 años. Cuando yo entré en el año 2011 de concejal, las primeras llamadas telefónicas que recibí eran de proveedores que preguntaban por gastos del Partido Popular de 5 años antes. Eso era asombroso. Yo no me lo creía. No me imaginaba que en este ayuntamiento se pudieran tener facturas pendientes durante más de 5 años. No me lo imaginaba, no me lo creía. Eso, por suerte, hoy por hoy, y con la gestión que este equipo de gobierno está haciendo, no pasa. Porque, por suerte, estamos atendiendo a los proveedores en tiempo y forma. Cuando llega, lógicamente, la fecha navideña, los últimos años, a final de año, cuando estamos reajustando presupuestos, es cierto que tenemos algún tipo de retraso mínimo y donde estamos pagando a lo mejor en 20 días, estamos haciéndolo en 40. Eso no pasa nada, es perfectamente asumible. Pero 5 años, como yo he llegado a vivir aquí, facturas pendientes de reconocer por 9,5 millones, desde el año generada, desde el año 2003 a 2007, eso es impensable hoy por hoy. Eso es impensable, porque la gestión que se está haciendo está encaminada exclusivamente a atender a los proveedores como se merecen. Entonces, vuelvo a redundar en la solicitud que hago a todos los grupos políticos. No se puede decir no porque no. Como a mí durante 4 años no me la votaron, ahora vosotros fastidiáis que yo tampoco. Eso no es avanzar, eso es quedarse en la prehistoria. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que ser un poquito más coherentes con lo que demanda la sociedad. Y la sociedad demanda que haya entendimiento entre los grupos políticos. Nosotros no estamos cometiendo un fraude de ley a propósito. ¿Qué pasa? ¿Que cuando ustedes lo hacían no era fraude de ley? ¿Se llamaba de otra manera? ¿Cómo se llamaba? ¿Exclusivamente renovar la póliza de tesorería? Nosotros no estamos incumpliendo nada que no podamos arreglar. Ojalá tuviéramos los 3 millones para poder llevarlo a cabo. Ojalá. Y luego, dígame más. Dígame cómo se puede arreglar esto. ¿Cómo usted sería capaz en un solo año, en los próximos 12 meses, de tomar medidas para que este ayuntamiento pudiera seguir prestando los servicios que le presta a la ciudadanía, los importantes servicios que le presta a la ciudadanía, y reducir 3 millones de euros? ¿Cómo? ¿Usted tiene la varita mágica? Pues entonces es muy egoísta por su parte y por su grupo de políticos si no es capaz de ser usted la que convoque una reunión para dar las soluciones a este problema. Sin embargo, sí tienen la capacidad de poder provocar un pleno extraordinario para otros intereses particulares, pero no para los intereses de la ciudadanía. ¿Qué le interesa más a la ciudadanía? Que se convoque una reunión a solicitud del Partido Popular para ver cómo se pueden eliminar los 3,5 millones, los 3 millones y medio o los 3 millones de la póliza de tesorería, o para ver cómo se tienen que beneficiar a ciertas empresas de esta ciudad. La verdad es que se nos ve algunas veces el plumero. Debería de importarnos más los intereses del conjunto de la ciudadanía, y por eso apelo a que el voto de todos y cada uno de los grupos políticos aquí representados tiene que ser sí, principalmente porque, como digo, es ni más ni menos que sentar las bases para que no siga pasando eso de como tú me has dicho que no, yo ahora te fastidio y te digo que no. Hay que avanzar, hay que evolucionar un poquito y hay que tener responsabilidad. Para terminar, vuelvo a pedir esa misma responsabilidad a todos los grupos políticos y solicito
que esto se convierta en las bases para que todos los años se apruebe por mayoría absoluta. 6 minutos cada uno de las dos intervenciones. Bien, votación. ¿Izquierda Unida? No. ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular? No. ¿PSOE? Sí. Queda aprobado por mayoría absoluta. Siguiente punto del orden del día. Propuesta de delegación de competencias del Pleno en la Alcaldía. Tiene la palabra el portavoz de Hacienda. Por favor, no dialoguen. Sí, como sabemos, la iluminación pública está contratada a través de un contrato que se aprobó en Pleno con la empresa SICE. En el propio contrato establece que para la renovación, modificación del contrato tiene que venirse una revisión semestralmente al Pleno para poder tener en cuenta cuáles son las modificaciones previstas, las mejoras e incluso también las demandas de los ciudadanos, y eso atrasa mucho el tiempo efectivo que se pueden llevar a cabo para poder solucionar dichas demandas. Entonces, planteamos desde el equipo de Gobierno que se modifique el contrato en los siguientes términos: que se delegue en la alcaldesa la obra o la emergencia o las mejoras previstas y que semestralmente también se traigan a cabo ese tipo de mejoras, atendiendo así las demandas de los ciudadanos de forma más efectiva y rápida. Para lo cual traemos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, delegar el ejercicio de la competencia de modificar el contrato de redacción del proyecto Ejecución de obra pública de renovación y explotación del alumbrado público de Baeza y prestaciones anexas para la realización de cualquier ampliación o disminución de los puntos de luz de la instalación en cuantía inferior a 18.000 euros más IVA, lo que sería un contrato menor. Segundo, publicar el acuerdo de la delegación en el Boletín Oficial de la provincia. Y tercero, comunicarlo a la alcaldía. ¿Intervención Izquierda Unida? Sí. Desde que se aprobó lo del cambio de luminaria, que se nos vendió como la gran panacea a la hora de ahorro energético y de mejora del servicio, de hecho por eso votamos a favor, hemos visto, o en algunos sitios poco hemos visto, y oído a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad quejarse de la poca o nula iluminación de las calles. Algunas por tener los sostenes de las farolas o muy largos o muy altos, como son las zonas aledañas a la Plaza de Toros, o por tenerlos muy bajos, como la zona de la guardería temporera, o incluso algunas sin luz, como la calle Huerta Quemada o la calle Sierra Mágina en algunas de sus partes. Y cuando llega la noche, la iluminación es nula o casi nula. Hace un año o así se nos traía un incremento en el contrato inicial que ya de por sí era bastante oneroso, como ha dicho el concejal, haciendo 1.100.000 y pico, de unos 60.000 euros más, porque no habían tenido en cuenta varias zonas y ahora se nos cuenta que es para dar flexibilidad al equipo de gobierno para añadir barras, cambiar bombillas de más o menos potencia. Y la realidad es que, sin saber cómo, nos hemos metido en un pozo sin fondo en el que no paramos de pagar y seguiremos pagando durante 10 años o más. Y la realidad es que la iluminación de Baeza deja mucho que desear. Y año y medio después de haber hecho el contrato del cambio de luminaria, nuestra ciudad, pues, en algunas zonas es bastante deficiente. ¿Ciudadanos? Sí. Bueno, pues nosotros en este caso no vemos la necesidad de delegar esta competencia en la alcaldía, puesto que ya el mismo contrato pues prevé una modificación o una revisión del mismo pues a los 6 meses, que ni siquiera hubiera habido que esperar a 6 meses, porque cada 2 meses tenemos pleno y de vez en cuando se hacen extraordinarios, como es el caso de hoy. Entonces, cualquier modificación de esas se podría traer. Y no es por no pasar la competencia, que a lo mejor, pues, en algunos casos, pues sí veríamos que es más rápido. Es porque así también, al traerlo a pleno, pues tenemos la posibilidad, el resto de corporativos, de enterarnos de para qué se está modificando o qué es lo que se está haciendo y aportar nosotros algo, porque si no, pues no te enteras. Y como bien ha dicho José Manuel, es que todavía sigue habiendo calles y puntos que habría que mejorar. Y el hecho de que vengan a pleno es también una forma de que nosotros pues lo digamos. Por ejemplo, yo voy a decir aquí 2 o 3 puntos. Cuando en Baeza se rodó la película de A la Triste, en la calle Pintada Alta quitaron una farola
justamente a la espalda de la capilla mayor de la catedral, a la espalda le venía bien para la película, quitaron una farola y luego pues no se volvió a poner. Claro, como por allí no hay vecinos, que es normal que se pase, no hay vecinos que se quejen, pero sí es cierto que las personas que pasean por allí, turistas o gente de Baeza, pues ya nos lo han dicho, que falta una farola desde entonces. Fíjate si han pasado ya años, ¿no? Pues sería bueno que se pusiera esa farola. También en la Puerta del Perdón y el arco, pues las luminarias que hay en el suelo están fundidas, tampoco se reponen, llevan tiempo así. Y, por ejemplo, aquí en el paseo, en la Fuente del Triunfo y en el Balcón del Concejo, también están fundidos los focos que iluminan esos monumentos, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, que ha venido aquí, pues tenemos la ocasión de decirlo, de recordarlo, y pido que se tengan en cuenta y que se arreglen, porque eso ya no es de incremento, eso ya estaba seguramente en el contrato que se ha hecho. Quizás lo de Alatriste no, porque a lo mejor no se metieron, pero las demás sí, porque los de los monumentos, yo creo, o sea, las luminarias que ya existían sí están incluidas en el contrato. Entonces, pues que se renueven esas bombillas que están fundidas y que se ponga la farola que falta en la calle Pintada Alta. Entonces, igual que ahora he dicho yo esto, pues es una manera de que todos nos enteremos y lo veamos aquí, eso, y no hay ningún problema, no hay que esperar 6 meses. Cada 2 meses hay pleno y si no hacemos un extraordinario. Entonces, en este caso, no vemos la necesidad de delegar la competencia, pero vamos, no es por otro motivo, sino solamente por lo que he dicho. Partido Popular. Sí. El sentido del voto del Partido Popular es el mismo que el de mis dos compañeros portavoces. Nosotros entendemos que la competencia la debe de tener y permanecer en el Pleno, ya que es un signo también pues, de mayor transparencia a la gestión y a las encomiendas que se tienen delegadas a otras empresas. Como dice también la portavoz de Ciudadanos, se nos da la oportunidad en este pleno pues, de decir también cosas que o se le ha pasado o no se está haciendo un mantenimiento adecuado, como es dentro de los precios contratados, lo que se incluye dentro del contrato, que están los gastos de reparación, sustitución y renovación. Nosotros desde el Partido Popular debemos también de recordar que son varias las veces también que hemos dicho que las luces de la Puerta del Perdón, que los focos que están fundidos no se han reparado desde hace ya tiempo. También a la paz, debido a las celebraciones de las actividades que se hicieron para los santos en la misma calle Pintada Alta, por detrás de la catedral, se rompió una de las farolas, se descolgó y ya no se ha vuelto a reponer. En las barreras también hay una de las farolas que están rotas desde el pasado verano, que tampoco se han repuesto. Y muchas de las calles de Baeza pues, tienen una deficiente iluminación y no se ha hecho nada al respecto pues, para subsanar e incrementar la luminosidad de esas calles. Creemos, por eso, que esta competencia tiene que permanecer en el Pleno, pues, como hemos dicho, para que haya una mayor transparencia en la gestión y, sobre todo, también pues, para que desde los equipos, desde los partidos que estamos en la oposición, podamos ejercer un control y una fiscalización mayor de la gestión que el equipo de Gobierno hace con respecto a este contrato delegado. PSOE. Sí, bueno, pues en el tiempo que lleva funcionando esta empresa y prestando el servicio del mantenimiento de la iluminación pública, sí es cierto que el consumo de la iluminación, el consumo de luz de este ayuntamiento se ha reducido de forma considerable. También es cierto que a día de hoy, lógicamente, tenemos que cumplir con el contrato que tenemos con esta empresa y que cuando verdaderamente este ayuntamiento verá los beneficios del contrato que hoy por hoy estamos manteniendo con la empresa y los beneficios sobre la reducción del consumo será cuando termine el contrato y revierta en el ayuntamiento. Pero a día de hoy es cierto que el esfuerzo económico que estamos haciendo conlleva que verdaderamente, por un lado, la empresa esté dando un servicio más que responsable y, por otro, el consumo se esté reduciendo
poquito a poco y dando unos mejores resultados económicos para este ayuntamiento. En ningún momento va a dejar de haber ni transparencia ni control por parte de los grupos políticos de la oposición, ya que verdaderamente también cada 6 meses tendremos que seguir viniendo a pleno con este contrato y renovando y viendo cuáles han sido las modificaciones que se han llevado a cabo, que se puedan llevar. ¿Por qué nosotros planteamos que se deleguen las competencias hasta esa cantidad? Primero, la cantidad es simbólica, todo el mundo conoce que esa cantidad es la que marca un contrato menor, por lo que, lógicamente, cuando sea una obra mayor, sí o sí tendría que venir a pleno en tiempo y forma. ¿Cuál es el mayor problema que tienen nuestros servicios ahora mismo para poder llevar a cabo las reivindicaciones de los usuarios o incluso de los mismos grupos políticos? Recuerdo que en el pleno pasado el propio compañero Miguel del Grupo Partido Popular hablaba de que se iluminaran algunas zonas de la ciudad. Pues muy sencillo, para cambiar una sola bombilla, una bombilla de 200 vatios, cambiarla por una de 350 o 400, no sé cuál será la medida, tenemos que esperar 6 meses. Eso es una modificación puntual del contrato y que me corrija el interventor si no es así, tenemos que traer a pleno la modificación de esa bombilla. Y parece absurdo. Eso no lo entiende hoy en día nadie, ni yo tampoco. Igual que entiendo que creo que muchos de vosotros tampoco entenderéis que para un cambio de una sola bombilla, ya no de la iluminación de una calle entera, sino de una bombilla o de un punto de luz que, como bien ha dicho Toni, no apareciera en el contrato original, y en su día, si estuviese la bombilla, haya que poner ese punto de luz, hasta que no pasen 6 meses y se aprueben por pleno, no se puede llevar a cabo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que este tipo de averías, de mejoras o de arreglos que tenemos que atender, porque tanto vosotros, grupos políticos, como los ciudadanos nos visitan para demandarlos, se alarguen pues entre 6 y 12 meses. Lo único que pretendemos no es ni quitar transparencia, ni quitar control a los grupos políticos. Lo único que pretendemos es agilizar las demandas que tanto grupos políticos como ciudadanos están haciendo en torno a la iluminación viaria. Exclusivamente eso. Creemos también que Baeza sí ha mejorado en cuanto a la iluminación y también, y mucho, y quiero recordar que en un acto que se celebró en el Torreón de la Puerta de Úbeda, en el que tuvimos la posibilidad de ver las estrellas y otros planetas a través de telescopios, hubo en nuestra asociación quien nos felicitaba porque habíamos acabado de un plumazo con la contaminación lumínica de la ciudad. Y quiero recordar que estaba también el compañero del Partido Popular, Miguel, cuando nos dieron esa felicitación. Entonces, puede, y es cierto, y lo hemos comprobado nosotros, que en algunas zonas de la ciudad, y estamos intentando que todo eso se mejore, de hecho, esta propuesta es para eso exclusivamente, pueden haber quedado zonas que necesitan mejora. Pero también es cierto que la contaminación de la ciudad, la contaminación iluminaria de la ciudad ha mejorado y bastante. Si no, corrígeme, porque estabas tú conmigo, ¿sabes? Entonces, creo que de lo único que tratamos es agilizar el proceso, no estamos quitándole potestad ni transparencia al asunto, ni evitando que la gente de la oposición, que los grupos políticos de la oposición se enteren de lo que queremos hacer, ya que sí o sí, cada 6 meses, las actuaciones que hayamos llevado a cabo se tendrán que aprobar también en el Pleno. Exclusivamente eso, no hay más. Izquierda Unida, segundo turno. En este pleno, de verdad, con toda la educación del mundo, se están arrogando en este pleno cómo tengo que votar, cómo tengo que dirigir mi política y cómo eso. De verdad, hagan ustedes lo que les dé la gana, pero no se meten como yo planteo mi política. Y ya el culmen es que la señora Trinidad dice que yo voy a votar que no. ¿Cómo sabe usted que yo voy a votar que no? Cuando he dicho que voy a votar que no, o ya usted también va a decir lo que tengo que votar. Vamos, de verdad. Yo he criticado el tema de las luminarias, pero también he escuchado en la comisión lo que dijo el interventor, que era por la funcionalidad del contrato y a la hora de cambiar una simple bombilla por cambiarla de potencia. Entonces, nosotros estamos en contra de que, bueno, no en contra, sino que, por favor, que después de 1 año y medio hay zonas que, por poner un ejemplo, mi madre vive en la calle Diego de Oces y en la calle Diego de Oces a partir de las 6 de la tarde no se ve un pimiento. De verdad, le convino a que se den un paseo por ahí. Es que no se ve nada. ¿Por qué? Porque los postes son altísimos.
Y entonces, cuando llega la luminaria abajo, no se ve absolutamente nada, está en penumbra totalmente. Lo único que estoy diciendo es que hay cuestiones que hay que revisarlas y se ponga más potencia, se bajen los postes o lo que se considere oportuno que se haga. Pero eso es una cuestión de que yo hablaba sobre el tema de las luminarias, que además he criticado en multitud de ocasiones y he preguntado en multitud de ocasiones. Otra cosa es este contrato. Este contrato, bajo nuestro punto de vista, y lo que escuchamos del interventor del Ayuntamiento de Baeza, era para dar viabilidad, diligencia a la hora de cambiar un poste o cambiar una bombilla por mayor potencia. En eso, bueno, pues podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo con otras muchas cosas, pero por favor, no intenten dirigir en cuál va a ser mi voto. Mi voto será el que considere oportuno y mi política será la que considere oportuna. Le gusten más o le guste menos, pero es que somos así, somos un poquito independientes. Nos gusta ser, pues cada uno como nos gusta ser. Ciudadanos. Sí. Bueno, nosotros no hemos dicho nada en cuanto a lo de la transparencia porque creemos que no era ese el tema. Únicamente lo que hemos dicho era por poder aportar al mismo tiempo y que cuando se hiciera pues se incluyeran otros cambios de luminaria o lo que fuera. De todas formas, tampoco había entendido yo ni en la comisión ni en el escrito lo que ahora mismo nos acaba de decir Rodri, ¿no? En el sentido de que las modificaciones que se hagan por decreto luego se tienen que aprobar en el Pleno cada 6 meses. Eso no lo habíamos entendido así. Se dará cuenta en el Pleno de lo que se ha hecho. Sí. Y mi pregunta, una pregunta. ¿Hay que esperar siempre a los 6 meses o no se puede llevar al Pleno de los 2 meses o que si a lo mejor surge en este momento, a lo mejor para el Pleno queda un mes o menos? No, es por gusto de aclarar ese Por tema. eso, para que nos lo aclare, le voy a pasar la palabra al interventor. Ningún tipo de problema, no hay que esperar 6 meses, es decir, cada vez que se quiera en un ordinario extraordinario se puede entrar en la revisión del contrato que sea oportuna. Pero que hay que modificar el contrato cada vez que se quiera hacer una gestión de esa, ¿no? Perdón, espera. Sí tiene que quedar muy claro que este contrato de concesión de obra pública pues determina un determinado importe o volumen, en concreto un número exacto y determinado de puntos de luz, y cualquier modificación que implique o puntos adicionales o incremento de potencia, por mínima que sea, es un modificado de contrato que lo que se tiene que aprobar. No se puede hacer sin procedimiento administrativo. Dado que el órgano de contratación es el Pleno, pues inicialmente el órgano competente para hacer esa aprobación de ese modificado de contrato, aunque sea de una cuestión de muy poca cuantía económica, es el Pleno de la Corporación. Vale, gracias. Sí. ¿Le ha quedado resuelta la duda, doña Antonia? Sí. Perfecto. Y que ha dicho que incluso puede ser cada 2 meses o en cualquier pleno de los que haya. ¿Partido Popular? Sí. Ante todo, inicialmente pedirle disculpas al portavoz de Izquierda Unida, que en ningún momento nosotros queremos decir, yo he entendido personalmente que había dicho eso y por eso lo he manifestado, pero que le pido disculpas por haber opinado lo que usted va a votar. Nunca es nuestra intención. Y después, pues, continuar diciendo que sí es verdad que se ha reducido el consumo, pero también hay que decir a La Paz pues, que se ha reducido considerablemente también la calidad. Y que nosotros le felicitamos también porque una asociación de Úbeda de astrónomos le diga pues la calidad que hay, la disminución de contaminación, pero también nosotros estamos en el sentir de los ciudadanos de Baeza y lo que es el manifiesto de los ciudadanos es que la calidad ha bajado también por lo que hemos venido a expresar aquí. Muchas de las calles pues tienen una deficiente o una mínima con respecto a lo que tenían antes y la verdad es que todavía no se ha hecho nada al respecto. Lo de la transparencia que nosotros hemos aludido es porque, por ejemplo, cuando se estipula una cuantía inferior de 18.000 euros más IVA para poder hacer, para delegar en la propia alcaldesa la función,
Nosotros creemos que aquí, pues como que no está, que somos demasiado generosos porque no se determina, pues si debe de esa, mientras no se amplíe o no superen los 18.000 euros más IVA. Si nosotros diéramos la competencia a la alcaldesa, pues aquí no se estipula ni se fija un mínimo o un máximo de veces que se pueden hacer esas modificaciones. Tan solo se pone que no tiene que superar los 18.000 euros. Pero nosotros entendemos que con eso lo que le damos un poquito de manga ancha y somos demasiado generosos con la empresa. Entonces, es por eso que seguimos manteniendo que desde el Partido Popular es necesario que esa competencia siga manteniéndola el Pleno y que entre todos pues, nos posicionemos, manifestemos nuestras aportaciones y nuestras alegaciones y que se apruebe pues, por lo que es la delegación de Pleno. PSOE. Sí. Bueno, nosotros entendemos que la iluminación que se ha instalado en la ciudad está avalada tanto por los servicios técnicos municipales, los propios servicios técnicos de la empresa, como por la Directiva de Calidad Europea. Así que entiendo que se reúnen todos los requisitos que hoy por hoy marcan la normativa actual. De todas formas, vuelvo a repetir, se trata exclusivamente de agilizar los procedimientos para atender con mayor solvencia y rapidez las demandas tanto de los grupos políticos como de los ciudadanos que se acercan precisamente para que, de alguna manera, reforcemos, potenciemos o arreglemos los problemas que ellos ven en las iluminarias, tanto de la ciudad como de sus propias calles, y nosotros, por el motivo que sea, en su día no se introdujo en el contrato, que vuelvo a decir también que es un contrato que está hecho al milímetro. No sé si había cerca de 5.500 o 6.000 luminarias y entiendo que en esa cantidad es normal que algún que otro problema haya habido. De hecho, los últimos meses estamos dedicándolos principalmente a que todo eso se mejore. Por lo demás, nada más. Repetir exclusivamente que no se trata, bajo ningún concepto, de ocultar nada, exclusivamente de acelerar el proceso y que los servicios que nosotros prestamos sean lo más ágiles posibles de cara a los ciudadanos. Pues votación, Izquierda Unida. Sí. Perdón. Ciudadanos. Partido Popular. No. Queda aprobado por mayoría absoluta. PSOE, perdón. Sí. Queda aprobado por mayoría absoluta. Tercer punto del orden del día, propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. El Gobierno central puso en marcha ya por el año 2012 un proceso de regularización catastral en el que ha estado inmerso gran parte de la mayoría de las ciudades de toda España, y este año, un año más, y a través de decreto, el Gobierno central vuelve a plantear una subida de la base imponible del impuesto de bienes inmuebles urbanos, lo que normalmente conocemos por el catastro, del 4%, que afecta a unos 2.900 municipios, incluido también el de Baeza. El equipo de Gobierno plantea que en la medida de lo posible y siempre teniendo muy en cuenta que no nos podemos permitir el lujo de mermar los ingresos que ya tenemos consolidados en años anteriores, apliquemos una reducción lo más cercana posible a ese 4% en el tipo de gravamen, con intención de que los usuarios no sean los que, de alguna manera, se vuelvan a ver otra vez obligados a pagar más impuestos. Por todo eso, y aclarando previamente que el gravamen actual, que el tipo de gravamen actual es del 0,64 y que de aplicar el 4% tendríamos que aplicar un 0,6144. Nosotros lo que hemos hecho ha sido redondearlo a la alza, ya que para el tipo de gravamen hemos utilizado siempre en este ayuntamiento 2 decimales. Lo hemos pasado en los últimos años del 0,71, creo que estaba, con las sucesivas reducciones que hemos hecho año tras año para compensar la subida del Gobierno, a el 0,62, que es la propuesta que traemos este año. Con todo eso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los términos anteriormente expuestos y abrir el plazo de información pública legalmente establecido. Izquierda Unida. Sí, vemos que el Gobierno de la Nación nos pega otro catastrazo. Hace unos años subió unilateralmente ese 10%
que fue una subida bastante onerosa. Después de las regularizaciones iniciadas con una buena multa, apertura de expediente personal de 60 euros, vino el palo gordo en el año pasado con las regularizaciones que llevó a pagar a muchos baezanos y baezanas muchísimo dinero, incluso miles de euros, con el agravante de hacerlo coincidir con el pago anual del IBI. Cuestión en el haber de la Diputación de Jaén que podía haber tenido la delicadeza de informar o al menos separar en el tiempo ambos recibos. La cuestión es que Baeza lleva sin actualizar el catastro desde el año 2000. Supuestamente debe renovarlo cada 10 años y ya llevamos 6 de retraso. Y en este año, el Ministerio de Hacienda le otorga una subida del ese 4%. Y en esta ocasión vemos una buena acción que este consistorio se arrogue esa subida y la rebaje en su tramo municipal. Lógicamente repercutirá en un menor ingreso para este consistorio, pero creemos que después de los sablazos gigantescos a los que estamos acostumbrados en los últimos años por las diversas administraciones, vemos muy correcto esta rebaja y por lo tanto nuestro voto será afirmativo. Sí, señora, afirmativo. Supongo que este incremento de la recaudación le servirá al señor Montoro para poder nacionalizar las autopistas de las pobres familias de FCC, de Florentino Pérez, de Mars, etcétera, que lo van a desahuciar de sus autopistas como cualquier vil gobierno bolivariano. Pero no creo que le duela mucho porque tarde o temprano, cuando se revaloricen, se devolverán al precio menor del que ahora se compran, nada más que 5.500 millones de euros, que será, porque para eso la gestión privada siempre es la mejor. Ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a votar que sí porque estamos de acuerdo en que al final pues se va a quedar en lo mismo que se está pagando, aunque sí tengo que decir también que a la larga, como lo que el Gobierno sube debido a que nos acogimos al plan de proveedores, que no es por gusto, y de hecho no se le sube a todos los municipios de España, solamente a los que lo solicitaron, 2.452, de los cuales 1.900 se lo suben y a 500 y pico se lo bajan. Y a nosotros concretamente fue por habernos acogido al plan de proveedores, porque si no es que no hubiéramos podido pagar, no quedó más remedio, ¿no? Entonces, como no se ha hecho una revisión Baeza desde el año 2000, como muy bien ha dicho José Manuel, pues le corresponde por ese tramo, por esa franja, nos corresponde el 4%. Lo que se sube es el valor catastral y bajamos nosotros la base imponible para compensar esa subida. Pero en lo que sí va a influir esa subida del valor catastral no es en el IBI, sino en las plusvalías futuras, no en la de ahora, puesto que cuando se hace una plusvalía se tiene en cuenta el valor catastral, el valor de la vivienda en el momento en que se compró la vivienda. Entonces, la de ahora mismo, si se hace o se hereda algo o alguien vende, se tiene en cuenta el valor de la vivienda en el momento en que la compraron. Pero a partir de este momento y de aquí en adelante, cuando se hagan las plusvalías y alguien venda, sí se va a hacer más alta la plusvalía, puesto que el valor catastral se ha elevado. Y vamos a votar que sí, porque en este caso el IBI se queda igual. Partido Popular. Bueno, en nuestra primera intervención queríamos hacerle una pregunta, pero creo que medianamente ha quedado aclarada. Porque nosotros, al leer la providencia de alcaldía y leer que el gravamen se reducía en un 4%, nosotros hemos hecho los cálculos y no salía exactamente el 0,62, sino que salía el 0,61,44. Entonces, nuestra preocupación y también nuestra petición a Pleno iba a ser que se nos aclarara si en realidad el equipo de Gobierno lo que pretendía con esta presentación era hacer una medida paralela a la revalorización del valor catastral que el Gobierno del Estado plantea, pues para que en los recibos futuros del 2017 no supusiera un incremento en el pago del recibo. Nosotros hemos hecho el cálculo ese y si aplicamos el 0,62, yo lo hemos hecho en base a un recibo que es mío personal de un piso. En el año 2016 yo pagué de contribución 232,64 euros.
con el 0,64 sobre el valor catastral que tiene mi propiedad, y con la subida del 4% del valor catastral, este año mi propiedad incrementa ese valor y multiplicado por el 0,62 yo pagaría 2 euros más, 2 euros casi 3 euros más de recibo de la contribución con respecto al del año pasado. Yo pagaría 234,38 céntimos. Entonces, por aclarar también lo que ha dicho la compañera de Ciudadanos, que no supondría una subida en el próximo recibo, sí supone una subida, y ya también en proporción. Mi valor catastral es 1 y a mayor valor catastral, pues supongo yo que esos 2 o 3 euros serán mayores. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacerle para trasladarle es porque, como han utilizado dentro de la provincia de Alcaldía la palabra neutralizar, y neutralizar nosotros lo entendemos como contrarrestar, equiparar o dejar por debajo el efecto que vamos buscando, y este no va a ser el efecto porque se va a aplicar, como bien ha dicho el concejal, y se ha redondeado al alza al 0,62, nosotros queremos presentar una propuesta transaccional, que es que se aplique lo que le corresponde, o sea, que se contabilice exactamente lo que es el 4% que nosotros planteamos y que se ajuste realmente a esa bajada, pues para que ya no suponga un incremento, porque si lo que queremos, como bien hemos dicho, se pretende con ello neutralizar la actualización de los valores catastrales para que sea una cosa y una promesa real y no sea, en definitiva, una subida encubierta, porque al final desde aquí se va a vender, o desde el equipo de gobierno se va a vender, que lo que se quiere es contrarrestar y no se quiere sobrecargar los impuestos a los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica por la que atravesamos, y después la realidad es otra, muy distinta. Entonces, la transaccional que nosotros planteamos es que redondeen a la baja a favor del ciudadano y que se aplique ese 4% que estamos proponiendo hoy aquí en pleno, y que el gravamen sea del 0,61,44. Y ya está. Partido Socialista. Bien, como bien he dicho en mi intervención, lo que pretendemos es que se reduzca al máximo posible, siempre teniendo en cuenta que no nos podemos permitir una merma en los ingresos ya consolidados de años anteriores. Entonces, si nosotros aplicamos la reducción del 4% al tipo de gravamen del 4,64 y utilizamos exclusivamente los 2 decimales que hasta ahora estábamos utilizando, tendríamos una merma de ingresos en relación a lo que ya ingresamos en el año 2016 por encima de los 70.000 euros. Ingresaríamos unos 70.000 euros de menos. Yo entiendo que en un recibo medio de 250 euros o 220-25 euros, una subida de 1 euro o 1,20 € al cabo del año parece ridículo desde mi punto de vista. No estamos planteando la subida que sí ha planteado el Gobierno central sobre la base imponible, que supondría en ese mismo recibo en torno a los 18 euros. Eso sí es una subida bastante importante. 1 euro, 1 euro y pico no supone nada, prácticamente nada. Como bien ha dicho, si el que tiene un IBI de 1.000 euros, pues en vez de subirle 1 euro le va a subir 4. Pero tampoco entiendo yo que sea ninguna barbaridad. Y lo que sí nos aseguramos como ayuntamiento es que los ingresos mínimos que hemos tenido en años anteriores se mantienen, porque si no, el presupuesto del ejercicio 2017 tendríamos que aplicar esta reducción de ingresos, si aplicamos la subida, la reducción que usted plantea. Desde el equipo de Gobierno entendemos que verdaderamente nos ajustamos al máximo, ya que subimos o reducimos un 3,99 en relación al 4% que ha subido la base imponible el Gobierno central. Entiendo que no se trata de ninguna subida descomunal, de hecho, prácticamente una subida neutra, y que verdaderamente los poquitos euros que eso va a suponer van a redundar exclusivamente en una mejora de los servicios y las prestaciones que este ayuntamiento hace. Que digo, no es lo mismo rebajar 1 euro o aumentar 1,20 € el recibo que reducir los ingresos de este ayuntamiento en 70 u 80.000 euros. ¿Izquierda Unida? ¿No? ¿Ciudadanos? Sí. Nosotros nada más que decir que estamos de acuerdo con la reflexión que ha hecho Rodri y que esa pequeña subida para los habitantes, para cada familia de Baeza, no supone nada. Sin embargo,
el montante total para el ayuntamiento es mucho, que siempre va a redundar en poder hacer más cosas en beneficio de nuestros vecinos. Entonces, pues vemos que la propuesta se puede quedar así y lo vemos bien. Partido Popular. Nosotros no vemos una disminución de recaudación. Nosotros, con el cálculo que hemos hecho, se recaudarían de más 193.493 euros. Bueno, la cuenta que hemos hecho, pero de todas maneras también les debemos de recordar que ustedes, junto con los demás partidos, aprobaron la ley de ajuste presupuestario del Gobierno central. Entonces, no se puede aprobar una cosa y después quejarse, por otro lado, de que tiene que cumplir lo que se ha aprobado. Entonces, es que ustedes desde aquí están trasladando eso, están trasladando que, por una parte, es que es un decretazo del Gobierno central y que nos aboca otra vez a una nueva subida, y después, por otra parte, decirles eso. No creemos, son 14 céntimos menos lo que nosotros hemos calculado el recibo con 0,60 con 44 y con 0,62. Y la diferencia es 232 euros con 49 y con el 0,62 sería 234 con 38. Entonces, sí sale casi 3 euros más a pagar. Multiplicado por todos los habitantes de Baeza que tenemos, supone y ustedes han dicho también que es que no supone nada, cuando en otras intervenciones ustedes apelan que la situación económica, que 1 euro supone mucho para las familias, y ahora parece que 3 euros no supone nada para algunas familias. Entonces, era solo eso, una transaccional, que si ustedes lo ven bien, se acepta, que si no, nosotros igualmente, y se lo anticipo el voto, nosotros vamos a votar a favor, pero creemos que si eso no supone nada para el ayuntamiento y sí supone mucho para muchas familias, si se tiene en cuenta bien, y si no, pues solo que quede constancia de que el deseo del Partido Popular sería pues que se aplicara realmente ese 4% que en documentos se está presentando hoy aquí en el ayuntamiento, y que no se le traslade o se le intente disfrazar la realidad a los ciudadanos, porque si es un 4%, un 4%, y si es un 3,9, pues se pone en los documentos que es un 3,9. Por lo menos informamos verazmente a todas las personas que van a estar afectadas por estas decisiones que hoy vamos a tomar aquí en pleno. Partido Socialista. Sí, me da la sensación de que queremos jugar con Dios y con el diablo, y no se puede hacer una cosa o la otra. Da la sensación de que de buen gusto usted aceptaría el 4% de subida que plantea el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, pero que sin embargo se ve en la obligación de tener que hacer aquí una serie de encajes de bolillos para que verdaderamente lo que trascienda es que el PSOE no está cumpliendo con lo que está diciendo, que es que no va a subir ese 4%. Estamos hablando de cantidades ridículas, Y, por cierto, no se multiplica por el número de habitantes. Ese euro y pico no se multiplica por el número de habitantes, sino por el número de viviendas censadas. Entonces, la cantidad se reduce bastante. Para hacer una aclaración, la base imponible, que es lo que ya ha subido el Gobierno por decreto, sí o sí, ahí nosotros no podemos hacer nada. Y, sin embargo, el tipo de gravamen es lo que nosotros estamos rebajando año tras año. Estos años atrás un 10% y ahora un 4%, un 3,99 periódico. ¿Vale? Y eso da como resultado la cuota tributaria, que es lo que paga cada vecino y cada vecina de la ciudad con vivienda en el catastro. ¿Vale? Entonces, entendemos que lo que no nos podemos permitir es aplicar el cuánto por ciento total, aplicando solo 2 decimales, como he dicho, que daría como resultado el 0,61, porque eso supondría una merma total de unos 60 o 70.000 euros aproximadamente. Sin embargo, la subida que propone el Gobierno central a estos 2.900 ayuntamientos afectados, entre los que estamos nosotros, supondría unos ingresos de 175.000 euros a los que sí renunciamos. Lo que renunciamos es a no gravar a nuestros ciudadanos con 175.000 euros más de impuestos. A eso es a lo que renunciamos. Lo demás entendemos que es perfectamente asumible, porque por poco que sea va a redundar siempre, como he dicho en mi intervención anterior, en el beneficio y la mejora de los servicios que les prestamos a los ciudadanos.
Votación, perdón. Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Popular, PSOE. Queda aprobado por unanimidad. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.